Abordemos ahora la pregunta sobre cómo se ve, cuál es la estructura, cuál es la arquitectura del receptor óptimo para QPSK y cuál es en definitiva la variable de decisión en ese receptor óptimo. Es decir, vamos a conversar sobre el receptor óptimo para QPSK y cuál es la variable de decisión. Tal vez lo primero que debemos hacer es volver atrás al punto en el cual estudiamos el receptor óptimo M-ario para una modulación de banda base. En su momento lo estudiamos en términos de la modulación M-PAM. Ahora, nada en este receptor impide que las señales que llegan sean señales de pasabanda, y en particular nada impide que sea un conjunto de 4 posibles señales correspondientes a las señales de pasabanda de QPSK. Así que esta estructura del receptor M-ario que vimos en su momento se mantiene y sigue siendo completamente válida. No hay nada de equivocado, no hay nada de malo en esto. Esto es un receptor óptimo para QPSK. Y tal vez partamos anotando esa idea central. El receptor óptimo para QPSK es el receptor de M ramas visto en modulación M-área de banda base. Esto implica que cada una de las 4 señales QPSK, paréntesis, que son de pasabanda, tiene su propio filtro adaptado. Ahora, si volvemos atrás al momento en el cual estudiamos la estructura del receptor óptimo para BPSK, establecimos 2 limitaciones. Recibir en pasabanda requiere poner un filtro adaptado o un banco de filtros adaptados que contienen implícitamente a la frecuencia portadora y que es impráctico de implementar digitalmente. Esas 2 consideraciones siguen siendo exactamente las mismas para el caso de QPSK y cualquier otra modulación digital de pasabanda. Y en el caso de BPSK, a raíz de eso, formulamos que la operación de filtrado adaptado puede ser realizada en forma equivalente en la banda base. Exactamente lo mismo aplica al caso de QPSK. Así que ese mismo argumento sigue siendo válido. Entonces, al igual que con BPSK, y por los mismos motivos,
es conveniente implementar los filtros adaptados mediante equivalentes de banda base. Y se puede hacer porque sabemos que es justamente una operación equivalente realizada en banda base. Pero aquí surge un elemento interesante. Hemos visto que todos los SI tilde de T, todas las envolventes complejas de QPSK, aquí, son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque fíjense, habíamos establecido que los símbolos en el espacio de señales, todos estos símbolos pueden ser expresados en términos de S0 o de cualquiera de ellos. Y estos símbolos multiplican linealmente, estos símbolos multiplican linealmente a este pulso base. Entonces también todas las señales envolventes complejas de las 4 posibles señales de QPSK son linealmente dependientes entre sí. Entonces hemos visto que todos los SI son linealmente dependientes entre sí. Y aquí tal vez como comentario, esa dependencia lineal ocurre en el plano complejo. O sea, estamos hablando ya de señales complejas que a través de multiplicadores complejos, escalares complejos, generan esa relación de dependencia lineal. Pero sin embargo, se mantiene válido el hecho de que un solo filtro adaptado produce una salida que es fácilmente, con una rotación de fase, transformable en la salida que produciría otro filtro adaptado de este banco de filtros adaptados, de 4 filtros adaptados que necesita QPSK. Entonces, basta un único filtro adaptado al pulso base y el análisis de la variable de decisión Xcheck es idéntico a BPSK. Concretamente, vamos a ese análisis. Cuando analizamos para BPSK la variable de decisión, comenzamos a decir la variable de decisión es la señal más el ruido convolucionado con el filtro adaptado al pulso base, evaluado en T. Hicimos un desarrollo, impusimos la muestra en T como siempre, reemplazamos las posibles señales BPSK por un SI check multiplicado por un phi. Pero eso sigue siendo exactamente el mismo caso de QPSK. Cada una de las 4 posibles señales QPSK son uno de 4 posibles S-check multiplicados por un pulso base phi, que es un pulso rectangular. Y a nivel de ruido, nada cambia. El filtro adaptado sigue siendo el filtro adaptado a phi, por lo tanto es un phi conjugado, multiplica este ruido ñ, la integral de convolución del ruido ñ con el filtro adaptado, sigue produciendo un n-check de distribución normal compleja,
Y por este lado de acá, este phi con este phi siguen teniendo energía unitaria y sigue apareciendo un SI check acá. Es decir, donde dice aquí BPSK para SI check, ahora perfectamente también puede aparecer QPSK. Entonces, si es que tomamos el filtro, el receptor óptimo que formulamos para BPSK, esa estructura de receptor óptimo sigue siendo completamente válida también para QPSK. Así que la voy a copiar y la voy a pegar en la lámina actual, una lámina nueva más bien. La señal X sigue siendo la misma, X-check sigue siendo la misma. Acá la decisión no es una decisión de bit, sino que la decisión ahora es una decisión de símbolo. Se decide en favor de uno de los 4 posibles símbolos y el dispositivo de decisión podemos tal vez reemplazarlo gráficamente por algún dispositivo de decisión que represente que es acerca de una decisión por una modulación QPSK. Fuera de eso, todo ello sigue siendo válido. Debo aclarar acá con cuidado que la definición de cómo se ve exactamente ese dispositivo de decisión para QPSK está pendiente. Es algo que todavía tenemos que conversar. Y acá el filtro adaptado, también habíamos dicho que en realidad es phi asterisco de t menos t. Y para el caso de un pulso rectangular de duración t y energía unitaria, eso es también igual simplemente a el pulso phi de t, porque espejo invertido sigue siendo el mismo, es real, por lo tanto la conjugación no tiene mayor efecto. Entonces, la variable x, check, por todo lo que hemos visto, es exactamente la misma, ¿no es cierto? Es S de t, la señal que viene del aire, tilde, envolvente compleja, más el ruido, envolvente compleja, de t, y todo esto convolucionado con el filtro adaptado, y todo ello evaluado en t igual a t, igual que siempre, y el desarrollo es exactamente el mismo, ver desarrollo BPSK, y se obtiene entonces que esto es igual a SI check más un ruido N check, donde en el caso de SI check este valor de I puede ser 0, 1, 2 o 3. Hay 4 posibles símbolos que están presentes en esta variable de decisión, y este ruido N-check sigue siendo ruido normal complejo de media 0 y de varianza N0. Voy a volver atrás al análisis correspondiente cuando vimos BPSK. Acá comenzamos con este análisis de esta variable. La separamos en una componente NX y una componente NY. Observamos que es circularmente simétrica
resulta normal compleja de media 0 y varianza N0. Y finalmente genera una nube de ruido en torno a los puntos de señal de BPSK. Cada uno de estos, por último, NX y NY son de media 0, son de varianza ambos N0 medios. Y por supuesto, nada cambia porque este término de acá, que viene de acá, que viene de la convolución del filtro con el ruido, nada tiene que ver con la modulación. Habiendo un filtro adaptado de energía unitaria, el proceso estocástico que se observa a la salida va a ser normal, complejo, de media 0 y de varianza N0, sin importar la modulación que se haya usado. Entonces, este aquí se divide en una componente NX que distribuye normal de media 0 y varianza N0 medios, y una componente NY que distribuye normal de media 0 y varianza N0 medios, y son NX y NY son I y D, son independientes e idénticamente distribuidos. Y con eso tenemos todos los elementos para entender de que el espacio de señales, que la variable de decisión más bien, en el plano complejo, va a estar compuesta por símbolos QPSK, uno en cada cuadrante, tal como lo vimos, y cada uno de ellos va a estar corrompido por una nube gaussiana de ruido. Voy a hacer esa nube y la voy a replicar después para copiarla y pegarla encima de cada uno de los puntos de señal. Y aquí estoy tratando de hacer algo más denso al centro y menos denso en la periferia. Por ahí está. Entonces voy a copiar esta nube, la voy a pegar sobre el primer punto de señal, la pego sobre el otro punto de señal, la pego sobre el tercer punto de señal y la copia que tengo la muevo. Y esto representa entonces a la señal QPSK recibida bajo ruido. Esto es X check en el espacio de señales. Así, X check, la variable de decisión, en el espacio de señales se ve de esa forma. Y para esto tengo una animación que lo ilustra. Aquí tenemos justamente lo que estábamos comentando. Esta es una simulación, en este caso, de 3 decibeles de razón señal a ruido, los 4 puntos de señal con las correspondientes nubes gaussianas. Acá tenemos un caso de una razón señal a ruido mucho más alta, 11 decibeles. Se ven los 4 puntos mucho más concentrados, muy análogo, muy similar a lo que conocimos en el caso de BPSK. Y finalmente tenemos un caso intermedio con una razón señal a ruido de 7 decibeles, que es una razón señal a ruido bastante típica. Así que esto podría representar una situación muy real, muy concreta de una comunicación QPSK corrompida por ruido
representada en el espacio de señales, considerando justamente esta representación compleja del ruido térmico. Y con eso hemos concluido el estudio de QPSK y con eso también tenemos todos los elementos que necesitamos para abordar la pregunta sobre cuál es la probabilidad de error de una modulación que tiene este patrón de ruido que puede corromper a la señal transmitida.